Esta mañana cometí un pequeño error de refilón, así de apenitas toqué el tema del noviazgo y terminamos, yo salí acá pensando en mi tortilla arenburé y los jóvenes ya me agarraron ahí. Después le vi a mi señora que las chicas le agarraron también ahí, por lo visto que es un tema muy interesante, ¿verdad? Pero no era el tema de nuestro campamento, pero siempre es atractivo, ¿verdad? Pero hasta que algunos inclusive me dijeron, contá sí que tu historia, cómo ustedes se conocieron, y tuve que contarle ahí la historia, ¿verdad? Y para algunos es medio increíble, inverosímil, pero bueno, es nuestra historia, ¿verdad? Y cada uno tiene su historia, cómo se conocieron, ¿verdad? Yo tengo un cuñado, uno de mis 13 cuñados, que se casó con una extranjera americana, y ellos se pusieron de novio y se casaron y se fueron a la luna de miel. Él no hablaba inglés, ella no hablaba español. Yo no sé cómo arreglaron, pero hoy están ya bastantes años juntos. Pero es así, cada uno tiene su historia, ¿verdad? Así es que, qué bueno confiar en el Señor, y el Señor hace luego las cosas. Muy bien, seguimos con nuestro tema. Juan realmente nos está enseñando muchas cosas, ¿verdad? La pasión de Juan, la fidelidad de Juan en compartir el mensaje, el desafío que nos deja a nosotros. Pero en esta noche vamos a ver algo que nos atañe directamente a cada uno de nosotros, y que Juan cambia un poco el mensaje de transmitirnos lo que vio, lo que oyó, lo que contempló, lo que palpó, la comunión, todo lo que estuvimos hablando, y ahora nos habla de algo como que van a ponernos más serios, porque acá hay un problema que nos atañe a todos y puede ser un conflicto para que podamos disfrutar de lo que estamos hablando y de lo que sabemos que Dios tiene para nosotros. Y vamos a leer la palabra del Señor, primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Primera carta de Juan, capítulo 1, del 8 al 10, y dice así la palabra del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y el versículo 8 me llama la atención cuando el apóstol está, a través de su carta, está encarando una situación bastante seria, bastante complicada en la vida de cada uno de los cristianos, en nuestras vidas. Y directamente está diciendo, si por ahí se nos ocurre a nosotros, si por ahí pensamos, si por ahí nosotros presentamos como un planteamiento, yo no tengo pecado, yo no cometo, yo no vivo en pecado, entonces directamente Él está diciendo, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, podríamos encontrarnos con alguien que no conoce la palabra, que realmente no tiene mucha información y cree que está haciendo todo bien y decir, no, yo no necesito un Salvador porque yo no tengo pecado. Y la palabra del Señor dice que hay algo que a nosotros nos separa de Dios y nosotros. Hay un abismo ahí que nosotros no podemos resolver con nuestras propias fuerzas. Normalmente en evangelismo lo que se suele hacer es, para ilustrar un poco esa división, ese abismo que hay, eso que no podemos ir hasta Él por nuestros propios medios, esa separación que produce el pecado, es cuando yo quiero pasar de la región, en nuestro país, de la región oriental a la región occidental. Voy caminando, voy en mi vehículo, voy en bicicleta, voy trotando y me encuentro con un obstáculo grande en mi camino. Tengo enfrente, me encuentro con el río Paraguay. No puedo pasar al otro lado. La única solución que es el puente. Subirme al puente.
y paso del otro lado sin ningún problema. Y muchos dicen, y cuando yo me muera yo sé que me voy a ir al cielo. Todo el mundo se quiere ir al cielo y todo el mundo cree que está. Inclusive cometemos el error, los que no conocen, los que no tienen la información, dicen, y habrán escuchado usted a algún futbolista, por ejemplo, cuando se le hace el reportaje, ¿y a quién dedicas este triunfo? Y le dice, en primer lugar, quiero agradecer a mi abuelo, a mi mamá, a mi papá, que me miran del cielo y que me están ayudando. ¿Y quién dice que tu papá o tu mamá está en el cielo? ¿Qué seguridad tenés? Porque hay un error que nos metieron, una enseñanza, una doctrina que nos metieron en la cabeza de que todos al morir nos vamos al cielo. Y si todos nos vamos al cielo al morir, entonces Jesucristo, ¿para qué vino? Si yo puedo con mis buenas obras ir al cielo y comprar mi salvación con mis buenas obras, si yo me porto bien, Jesucristo, ¿para qué vino? Y porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nuestros propios medios, no tenemos ninguna condición de obtener la salvación, Dios envió a su Hijo. Y Él dice, repito, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Sí, pero yo sé que hay otro, yo puedo ir ahí, acá un camino, yo sé una hueca, un estrecho. Va a facilitarnos a nosotros esta condición que tenemos, ¿verdad? Como pecadores que estamos separados de Él, pero al conocer su palabra, al tomar la decisión por Cristo, al estar en comunión, como el apóstol está enseñando, al estar en íntima comunión con Él, nosotros podemos entonces entender una cosa, de que nosotros no podemos decir yo no tengo pecado. Pero algo interesante que ocurre acá cuando decimos, y muchas veces ilustro de esta manera este tema. Hoy nosotros, y ustedes ahí están alumbrando con el celular que tienen en sus manos, el celular que tenemos en nuestras manos, ya no es un Nokia, ¿cuánto eran? ¿1100? No es, ya no es un Motorola no sé cuánto, ya no es y todas las marcas que comenzaron a aparecer, sino que cambiaron, se renovaron. El vehículo que tenés ya no es el vehículo igual al modelo que salió hace 30 años, no es igual y todo. Los electrodomésticos que tenés en tu casa no son iguales a los electrodomésticos que comenzaron a salir al principio. Todo se está modernizando, todo está progresando, pero sí algo que no progresa y que no hay nuevo en nuestra vida, no hay pecados nuevos. Los pecados que nosotros cometemos son los pecados que se nombran en la Biblia. No aparecen, uno no puede decir, ¿sabes qué? Una cosa, hay un pecado nuevo que apareció ahora. ¿No te metiste en ese pecado? No. Todos los pecados que el hombre es capaz de cometer están mencionados en la Biblia, no hay pecados nuevos. Ahora, una cosa que puede pasar con nosotros es que yo puedo confesar mi pecado y yo puedo, ante un hermano, una persona que es de mi confianza, yo puedo tomar la decisión de confesar a Dios en primer lugar mi pecado, pero también tal vez confesar a esa persona para tener un poco un control a quien darle cuenta, pero muchas veces nos quedamos cortos, porque no tenemos la capacidad de contar todos los pecados que nosotros cometemos, porque muchos de los pecados que nosotros cometemos no creemos que sean pecados. Y los pecados que cometemos muchas veces, y por eso el apóstol también, yo creo que insiste, lógicamente el Señor a través del apóstol, del Espíritu Santo de Dios, está mencionando que en este pasaje, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Y nosotros muchas veces podemos engañarnos porque podemos confesar un tipo de pecado, podemos describir un tipo de pecado, lo podemos decir verbalmente, pero con nuestros actos estamos diciendo otro tipo de pecado que nunca lo confesamos. Y ese pecado inclusive que cometemos en el día a día con mi esposa, con mi compañero de trabajo, con mi esposo,
con mi familiar, con mi papá, con mi mamá, que permanentemente estamos cometiendo, nos separa. ¿Sabe la cantidad de familias hoy que están destruidas o a medio de destruir o prácticamente están caminando en la rendija fina, en la murallita finita esa, están a punto de tirar todo porque simplemente no tenemos la capacidad de comunicarnos correctamente y estamos pecando diariamente uno contra el otro? No lo estamos reconociendo y no lo estamos confesando. Y quiero ser práctico en esto porque el apóstol está mencionando. En el versículo 9, por ejemplo, dice la solución que tenemos cada uno de nosotros como cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es fiel y justo? Dios. El Señor Jesús es fiel y justo. No hay pecado que Él no pueda perdonar. No hay vida que Él no pueda limpiar. Pero hermanos queridos, estamos cometiendo serios, no se llaman errores, se llaman pecados, porque nos estamos maltratando muchas veces. No siempre, pero hay oportunidades. En un hogar cristiano, porque estamos en un campamento de familia, y en un hogar cristiano viven papá, mamá, abuelo, aquí hay abuelos, acá hay papá, hay mamá, hay hijo, hay nieto. Lo que sería la conformación del núcleo familiar. Y muchas veces algunas familias tienen serios problemas porque están manifestando actitudes pecaminosas en su relacionamiento uno con otro dentro del seno familiar. Un marido duro, tosco, un marido poco caballeroso, un marido poco amable, un marido poco sensible, un marido muy duro, o una esposa, ¿cómo se dice?, muy traidora, o una esposa que reclama permanentemente cosas, una esposa que grita, una esposa que maltrata a los hijos, unos hijos que no respetan a sus padres y padres que no ponen límite a sus hijos y hacen lo que quieren y no permitan nunca, hermanos, porque estamos pecando contra lo que el Señor formó como una familia, lo que Él permitió que se forme. Inclusive en la palabra tenemos todas las herramientas, todo el conocimiento que nosotros podemos adquirir para que en nuestros hogares, en nuestras casas reine la paz. Y muchas veces cometemos el error porque creemos que somos muy espirituales, porque estamos involucrados en algún ministerio, porque estamos yendo a la iglesia y yo soy el que canto más fuerte y posiblemente tengo condiciones para ofrendar más, inclusive tengo condiciones de hacer cosas en el ministerio, pero sin embargo mi hogar se me está perdiendo, se me está cayendo a pedazos porque yo no entiendo que algunos tratos que yo estoy teniendo con los miembros de mi familia está adornado por el pecado, por el maltrato, la mala palabra que sale de nuestra boca. Y la palabra del Señor a nosotros nos enseña que tenemos que ser ejemplo de los creyentes. Una cosa es que la palabra diga ejemplo a los creyentes, pero cuando dice ejemplo de los creyentes es cuando juntame acá quiénes son los mejores ejemplos de los creyentes para ir a llevar más ejemplo a otro lugar. ¿Y quién es el ejemplo de los creyentes? Aquel que está sobresaliendo en la comunidad de creyentes. Entonces nosotros necesitamos tomar en serio nuestro relacionamiento. Amén. Y gracias por el ministerio de la iglesia y el servicio que presenta la iglesia, tratando de dar una mano a las autoridades nacionales, a la familia, a los seres humanos. Hacemos todo lo que podemos porque tenemos el mandato de llegar con el mensaje de amor, de salvación y de que sí hay esperanza en el Señor. Pero lastimosamente nosotros nos estamos encargando de valorizar la familia por la forma que nos manejamos en nuestras casas. Y yo no estoy hablando desde una posición, aunque yo tengo hoy la oportunidad y el privilegio
de hablar de este tema, no significa que yo fui una blanca paloma o que de repente se me escapa, se me chispotea algunas cosas. Pero tengo que tener la suficiente humildad para decir, perdón, hice mal. Y la palabra del Señor a nosotros nos dice que ese reconocimiento tiene que ser inmediato. No lo lleves por largo tiempo, no te lleves a la cama. Comienza, yo generando las reuniones de matrimonio, cuando hablamos del tema, no permitan cenar entre la pareja, no permitan que la cena sea por muchos días lo mismo. ¿Y cómo es eso, me dice? Dormir espalda con espalda, lomo con lomo, porque están enojados, porque no se perdonan. Porque si nosotros no perdonamos, hermanos, nos hacemos daño. El que sufre es el que no perdona. El otro ni sabe. Campante por la vida, yo llevo la carga del sufrimiento, del dolor, de la amargura, del rencor. Recuerdan que yo compartí con ustedes que yo tenía la intención de matar a mi papá. ¿Cuándo me cayó la ficha? Ya era creyente. Yo me maquinaba en mi cabeza, de repente miraba yo el diario. Yo no estoy contando fantasía, esto es verdad. Yo miraba el diario y leía la parte de exequia porque anhelaba ver su foto ahí. Y si por ahí me cabía, fíjense lo que es el corazón pecaminoso, la amargura, lo que puede pensar. Yo buscaba eso y si por ahí me daba el tiempo, yo quería aparecer en la casa que no conocía, la casa de mi papá, y presentarme ahí. Yo sabía que de parte de mi papá tenía 5 hermanos, pero yo nunca tuve el interés de conocerle a él. Por toda esa amargura, por todo ese dolor, la falta de perdón que yo tenía en mi corazón. Un día escuché en un estudio con el claro, oportuno, sobre el perdón. Me cayó la luz. Me cayó. Y le perdoné a mi papá sin que él estaba presente, porque él estaba bien, sabía que podía encontrarlo. Y me cayó la ficha. Le perdoné, me liberé y me vi en paz. Después anhelé, gracias Señor por la luz. ¿Vieron la luz como en la tiniebla? Lo que estaba todo así. Un paréntesis. Yo la verdad que no podía ver porque era oscuridad. Pero ahora que vino la luz de la pero hay que ver demasiado terrible. Porque la luz trae gozo. La luz trae gozo. Bueno, continúo con mi historia. Por ahí alguien decide. Por ahí alguien decide. Yo quería ir al velatorio de mi papá y mirarle a mi papá. ¿Vieron cómo los varones llegan al velatorio? Las mujeres, decía un predicador, y nunca olvido eso, las mujeres miran, llegan al velatorio y dicen, esa cortina no va con la pared. Esta, ¿de dónde yo le conozco? Y el hombre dice, entra todo temeroso. Se pone así un poco distanciado y le mira. Y pensar que yo dentro voy a estar así. Él es práctico. Él piensa una sola cosa. La realidad es que yo voy a estar así. Y le pregunta a su esposa, ¿viste cómo el Señor está? ¿Cómo no le parece? ¿Viste cómo está todo hinchado? No, yo lo que vi la cortina, sé que fea que era la cortina. Otra cosa. No digo que todas sean así. Yo lo que pensaba era verle a mi papá y preguntar, ¿quién es acá su hijo? Y tal vez alguien me diga, yo soy su hijo, mucho gusto, yo soy tu hermano. Mucho gusto, yo soy tu hermano. Ceausescu. Si te viste no me acuerdo. Eso pasaba por mi corazón. Cuando me cayó la ficha, yo le perdoné. Entonces armé otra estrategia. Quería encontrarle y para decirle, estás perdonado. Estás perdonado. Y un día X, como yo por mi trabajo tenía que preparar muchos cheques y los viernes era día de pago de cheques a proveedores, solamente cheques manejábamos. Entonces uno de mis firmantes estaba en el Palacio
allá en Sajonia. Entonces tuve que ir hasta ahí para hacer firmar los cheques, hubo una manifestación de campesinos en el centro, tuvimos que desviar, entonces pasamos ahí por barrio San Antonio, creo que entre los clubes San Luis y el Club Humaitá. Y yo miré más o menos hacia, porque yo sabía que mi papá fue presidente del Club Humaitá ahí, entonces miré hacia la calle, hacia la calle empedrada, que a mí me parecía que por ahí ha de ser la casa de mi papá. Y le vi a un ancianito caminando de espalda con su bastón y le digo a mi compañero con quien estábamos en el vehículo, ese es mi papá. Llego a mi casa y yo la noticia, le vi a mi papá, vive todavía, a mis hijos, y mi hijo me dice, yo le quiero conocer a mi abuelo. Programamos, no se dio eso, pero mi esposa con una de mis hijas un día se fue a buscar la casa y encontró, se presentó, para hacer corta la historia, el encontrarnos fue toda una película. ¿Cómo nos esperaron? Mi hija mayor ya no estaba ya con nosotros, había viajado a vivir en el extranjero. Y la forma que nos esperó, la forma que nos recibimos con algunos hermanos que ya yo había conocido y sin saber, pero la sangre llame a la sangre. Cuando nos íbamos a la iglesia del parque y llegábamos con nuestros niños ahí, no siempre, pero muchas veces me cruzaba con un señor con equipo deportivo que iba a caminar en el Parque Carlos Antonio López. Y yo nunca me animé a preguntarle al Señor, Señor, perdón, disculpe, ¿usted qué apellido tiene? Si él me decía Blanco, yo le iba a decir, de ese hermano. Y cuando me enviaron mis hermanas por solicitud de Facebook, yo le pedí la foto, le quiero conocer a los hermanos. Cuando vi la foto, dice, yo le conozco a él, yo me cruzo con él, sin mi hermano. Bueno, llegamos el día, espectacular el día, la reunión familiar ahí en la casa de mi papá y todo lo que yo tenía preparado para decirle que le perdoné, que no se preocupe, todas esas cosas, se me adelanta. Te pido perdón, me dice. Te pido perdón por mi irresponsabilidad y por mi insensibilidad, me dice. Omar, no le hace bosquejo todo. Y a partir de ahí, yo creo que comencé a relacionarme con él y con mis hermanos, hoy me llevo bien, a relacionarme con mi papá, a ver, 10 años más o menos. 10 años por ahí. El año antepasado, Jackie, ¿yo te acordás? Estábamos en los Estados Unidos, estábamos con mi hija, él se había enfermado, cumplió 100 años el 1 de septiembre. Y el 15 de octubre me llama mi hermana temprano en la mañana, me dice, Juan, te quiero nomás avisar, papá amaneció muerto. Pero le hablé tanto del Señor, y él dice, porque entró en un movimiento católico que se llama neocatecumenado, y sabía la Biblia él, y para él, el hijo que no cuidó nunca, y que quiso inclusive matar con el aborto, me miraba embobado como yo le hablaba de la Biblia, que a él le gustaba escuchar. Y a partir de ahí, Día del Padre, su cumpleaños, nosotros terminábamos la iglesia para ir a almorzar con ellos y nadie podía comer, todo Juan Manuel, todo. Quiso dar todo así ¿verdad? Pero le hablé muchísimo del Señor. Él manifestó recibir a Cristo, quiero creer, quiero que si así fue genuino, Él está con el Señor. Esa es mi historia, que el perdón me liberó. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé tu historia.
Yo no sé cómo está tu corazón. Pero sí yo puedo decirte, por lo que dice la palabra y por lo que fue también mi experiencia, y mucha gente que conoce del tema te van a decir, aún en medios, en ámbitos no cristianos, te van a enseñar, libérate del peso, perdona, perdona. Libérate del peso, perdona. Y a partir del perdón, todo empieza de nuevo. Yo fui perdonado, vos fuiste perdonado, perdonada, y empezó una relación, empezó una comunión. Por eso que nosotros, no cuando nos dicen tu religión no te permite que tu religión, a nosotros no nos interesa la religión. Porque la religión es apenas el intento del hombre de volver a unir lo que se había cortado. Lo que nosotros empezamos cuando conocemos a Cristo como Salvador es una relación con una persona. Y a partir de que la relación comienza a crecer, y ustedes, y sobre todo acá los maridos, los esposos que están acá, van a saber. Nosotros este año estamos cumpliendo con Jackie 38, el próximo mes. Me invitó, me quiere llevar a de paseo, pero no quiero contarle a nadie. Bueno, cumplimos 38 años de casado. 38 años de casados estamos cumpliendo. Tenemos una linda historia que hoy me miraron así cuando le conté, pero no le voy a contar a usted porque si no vamos a alargar. Entonces, 38 que no fue fácil. No fue fácil. Fue difícil. Ella viene de un ambiente totalmente distinto al mío. Son situaciones diferentes. Tuvimos que hacer nuestro propio manual, probar si funcionaba y avanzar, ¿verdad? Pero todos te van a decir de que cuando empieza una relación, hoy, cuando nosotros empezamos la relación, como a cualquiera de los que están en pareja, saben que al primer año, o comparando el primer año de relación con los años que ya tienen hoy, ustedes saben que él había sido no come huevo frito en no sé cómo, que le gusta la comida, había sido así. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la otra parte, por el tiempo de relación, hace que le conozcas. Ya sabes su maña, ya que le conoces todo. Cuando pasas tiempo y la relación con Dios es duradera, vos ya sabes qué actitud le molesta a Él y cuáles son los pecados que Él totalmente rechaza. Cualquier pecado rechaza, pero tenemos que tener cuidado. Entonces, una cosa, como estábamos hablando, yo puedo decir, bueno, yo quiero abrir mi corazón y decirle, yo tengo problema con esto, y puedo confesar mi pecado públicamente o en el privado puedo decir, pero muchas veces no estamos, y esto es un gran problema. Las malas actitudes que estamos mostrando no lo estamos confesando y nos separan. Nos separan las malas actitudes. Un silencio. ¿Ustedes le hablaron alguna vez cuando y le habrá pasado? A mí me pasó. Allí ya oí mí, pero bueno, es parte del show. Cuando vos estás concentrado, ¿viste la oferta que hay allá en el supermercado? ¿Escuchaste? ¿Qué pasó? Nos separa. Nos crea un gran problema de comunicación hoy. En tiempo de la comunicación que vivimos, la incomunicación es una moneda corriente. No sé cuántas palabras usamos al día con tu pareja. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien. Y todo bien, tranquilo, como siempre. ¿Qué va a haber problema? Opa. ¿Y vos qué tal? Y bien también, acá con los niños. ¿Sabes cómo se comportan? Ya. Se yucatan más, pero bueno, ya estamos. Y toda la comunicación fue esa. Y después está la comunicación, digamos, de la no, ¿cómo le dicen? El no verbal, el lenguaje no verbal, el abrazar. Yo aprendí a abrazar.
no tuve la experiencia de ser muy abrazado. Algunas veces me liaban así con abrazos de piola, así, pero a ligar, ¿verdad? Eso era mi abrazo, algunas veces. Pero ese abrazo sanador, ese que a los esposos, las esposas, abrácense, tóquense. El apóstol dice lo que hemos palpado. Abrácense. Abrazale a tu hijo. Abrazale a tu nieto. Abrazale, hijo, joven que estás acá. Abrazale a tu papá, a tu mamá. Es que mi papá, yo sé que él nos quiere a su manera. Vos rompe ese hielo y abrazale. Rompe el hielo de abrazarle a tu ser querido. Abrazale. Porque eso es importante. Dale cariño, dale amor, hacele bromita, no hay problema, pero mostrar cariño. Y continúa diciendo el versículo que ya leímos. Entonces, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Sí, podemos tener el atrevimiento de decir, pero yo no fallé. Yo no fallé, ¿por qué lo que sos así conmigo? ¿Y por qué? Y no fallé yo. Como se dice en términos futbolísticos, pelota al piso. Pelota al piso y pensemos. Yo escuchaba antes en mi casa, cuando había quejas, hoy día es diferente, pero antes era, dice, hay un dicho inclusive en guaraní que se dice, oyapoana y me multilingua, decía. ¿Escucharon ustedes? ¿Escucharon? Entonces cuando te dicen a vos sabés que hiciste esto, entonces, no, yo no hice, no, ¿te parece nomás? Vos nomás de argelado o argelada, ya, te querés ir a pelear ya otra vez, ¿verdad? Decime nomás ya que te querés pelear, ¿verdad? No, tranquilo y decímela, yo no me di cuenta, pero decime por favor. Y si no me di cuenta, perdón, voy a trabajar en esto. Porque si nos manejamos, que todo nomás se arregla así, y porque, apurate sí que porque tenemos que ir a la iglesia, nos convertimos en unos grandes hipócritas. Y lastimosamente lo tenemos que decir, hermano, en muchas veces nuestras iglesias están llenas de hipócritas. Porque decimos que amamos al Señor, que somos obedientes, que realmente estamos interesados en las personas, pero no estamos interesados en las primeras personas en quienes tenemos que estar interesados, que son nuestros familiares, los que viven con nosotros en casa. Cometemos los varones, porque yo lo he cometido y me han dicho muchas veces, y hay que trabajar en eso también. Muchas veces somos más amables con el extraño que con nuestra propia esposa. Ocurre eso. Y no debe decir, adelante. ¿Y la señora? Ocurre. O los jóvenes tal vez hacen, y creen los jóvenes, sí, vienen al campamento, yo quiero lavar los cubiertos. Vieron que los jóvenes se pelean todos por lavar cubiertos. Pero llegan en la casa y no hacen absolutamente nada. Papá, mamá, que vos estás criando hijos, hacerle lavar cosas a tu hijo en tu casa. Esa es regla número 1. Y si vos querés cambiar el mundo, Señor, oramos para que tu evangelio, queremos que el mundo cambie. ¿Sabés qué es lo primero que tenés que hacer si querés cambiar el mundo? Le escuché a un militar y me gustó esto. Aprende a arreglar tu cama. ¿Querés hacer cambio? ¿Querés comenzar el cambio en tu vida? A la mañana arregla tu cama. Algunos dicen yaguarupá, pero no, cama, el lugar donde descansas. Sea tu colchón finito, sea una somier la más alta, sea un cuarto humilde, sencillo, o sea lleno de comodidades o de lujo, es tuyo. Ordena. Porque la vida te va a enseñar que si no te ordenaste en la vida, se te va a pasar una factura muy alta. Es complicado. Lo que hablamos hoy, es inmoral llegar tarde a compromisos serios, a la iglesia.
Llega tarde en tu trabajo 1 o 2 veces. Vamos a ver qué te pasa. Y eso se aprende en la casa. Chicos, están estudiando la Biblia, están aprendiendo. Está bien, pero en tu casa tiene que haber testimonio. Entonces, en este pasaje el apóstol está hablando del pecado, que es una cosa seria. Con el pecado no se juega. ¿Saben por qué no se juega con el pecado? Porque el pecado nos separa, corta esa comunión que tenemos con Dios. ¿A quién le gusta vivir peleado? Alza la mano el que le gusta beber todo apucú todo el día. No te habla. A nadie. El pecado hace que Dios esté molesto con nosotros. Porque a Dios no le agrada el pecado y hace que esté molesto con nosotros. Entonces, para que nosotros cambiemos este punto en nuestra vida que se llama pecado, tenemos que conocer a Dios y su palabra. Si yo no leo la palabra, si yo no estudio la palabra, si yo no le conozco a Dios, no voy a saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta. No voy a hacer. No hay un diario permanente o alguien te envía una lista. Estos son los pecados que al Señor no le va a agradar hoy. Mañana te vamos a renovar la lista. No, en la palabra ya está todo y tenemos que entender eso. Tenemos dificultad para hablar de nuestras debilidades por culpa del pecado. Tenemos dificultad para hablar de nuestras debilidades. Sin embargo, la mostramos en todo momento. Y eso es serio. Tenemos problemas para contar cuáles son nuestras debilidades, pero las mostramos todo el tiempo. Por ejemplo, orgullo. Muchos no tienen ningún problema para mentir y la palabra dice ninguna palabra corrompida. Muchos traen la conducta del decir malas palabras y todavía lo siguen diciendo. Recuerdo éramos diáconos en la iglesia del Parque, en una reunión de diáconos, los líderes de la iglesia. Estábamos reunidos tocando un tema y de repente algo pasó que lo que podíamos nosotros, como normalmente reaccionamos, decimos, qué bárbaro, qué cosa podemos, normalmente decimos. Pero el hermano diácono dijo una palabrota que se dice en el mundo, en plena reunión de diáconos. Y él se quedó, y nosotros también. Porque si no se renueva nuestra mente y nuestro corazón, van a salir, porque del corazón salen las malas palabras, salen las violencias, salen todo, la guerra. Eso dice la palabra. Si nosotros no cambiamos lo que hay en nuestro corazón, vamos a pensar cosas malas, vamos a hablar cosas malas y vamos a hacer, y muchas veces cometemos el error también como cristianos, de que no precisamente decimos grosería, pero decimos palabras vulgares. ¿Entienden? Y hay que tener cuidado, porque nuestra forma de hablar tiene que glorificar a Dios. Yo puedo creerme ser muy simpático, pero no es mi caso, ¿verdad? Aclaro, no es mi caso. Pero yo creo creerme simpático, gran contador de chistes, ni por al lado, ¿verdad? Pero no me doy cuenta que le estoy ofendiendo a la otra persona. Yo cometí ese error, hermanos. Y tuve que aprender. Yo no estoy contando historia ajena, estoy contando mi historia, porque tuve que aprender. Y cometemos el error, sobre todo los que vivimos en pareja, muchas veces hacemos chiste a costa de la otra para quedar bien con quién, con los amigos, con la familia, pero le estamos rompiendo el corazón a alguien. Estamos rompiéndole el corazón a alguien. Le hacemos chiste a nuestros hijos, que a nuestros hijos no les gusta esa forma,
porque queremos mostrar que tenemos una comunicación, una relación con nuestros hijos y estamos rompiendo el corazón de nuestros hijos. Y de repente cuando vemos que nuestros hijos se cierran y porque no sé qué le pasa a mi hijo, nos damos cuenta que hemos estado sembrando en su corazón solamente cosas que fueron tocando su personalidad, fueron atacando su persona e inclusive llegado un momento que le presenta ante el mundo que él es un gran incapaz. Y hay que tener cuidado, hermanos. Y la palabra nos enseña a nosotros que tenemos que ser diferentes. La sangre representa la vida y el sacrificio. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si pecamos nosotros, ya habíamos hablado en otro momento que el Señor es nuestro abogado, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Pero es una combinación de palabras muy interesante porque dice fiel y justo. Fiel a su esencia, no va a fallar. Pero también cuando dice justo, siempre te va a perdonar porque Él prometió eso. Y su Hijo es lo que Él logró en la cruz, este beneficio para cada uno de nosotros. La confesión de pecado no es una carga, sino un camino a la restauración y a la liberación. Cuando yo escuché ese mensaje del perdón, lo primero que hice fue le perdoné a mi papá en mi corazón. Después llegué a mi casa y le pedí perdón a mi mamá. Y madre al fin me dice, no, pero qué pido tal cosa. Pero hay que hacer. Hay que hacer. Debemos transitar por ella, la restauración y la liberación, debemos transitar por ella. El pecado produce tanto daño que la restauración es muy necesaria. Nosotros, y conozco casos cercanos, muy cercanos y un poco lejanos, de familiares, de amigos, de miembros de la iglesia, que han sido dañados, que han sido abusados. Ustedes no se imaginan increíblemente la cantidad de historias de abuso que hay en nuestro país. Impresionante. Y muchos de ellos se dan en el ámbito familiar. Y no es precisamente papá o mamá lo que directamente hay algunos casos, pero es el primo, el hermano, el tío, el amigo que vino una noche a quedarse porque no tenía dónde quedarse. ¿Y el daño que produce? No, pero eso no pasó nada, ya pasó hace tanto tiempo. No, el corazón se volvió de piedra y solamente Cristo, con un tratamiento espiritual impresionante, puede sanar ese corazón. El pecado es una carga muy pesada y debemos despojarnos de ella. Y ese es un ejercicio. El despojarnos del pecado que nos asedia es un ejercicio, porque yo puedo tener la mochila cargada de pecado y subo imaginariamente a la cruz de Cristo y le digo al Señor, yo me saco, me arranco, me desligo de esta mochila que está lleno de pecado, te dejo aquí, Señor, en tu presencia, porque yo sé que tú me vas a perdonar, y hablo con el Señor en oración en su presencia, y cuando le digo, Señor, bueno, yo ya me voy, ya está todo bien, y agarro otra vez mi mochila y me traigo y me pongo otra vez en la espalda, porque así somos. Entonces, hermanos queridos, tenemos que tener el cuidado de aplicar lo que dice la palabra del Señor, las verdades que encontramos en la palabra del Señor. No digamos nunca que no tenemos pecado. Tenemos pecado, cometemos pecado, somos pecadores. Pero tenemos la solución, ir a Cristo con un corazón humilde, porque Él nos va a recibir, nos va a perdonar
y nos va a limpiar, nos va a liberar. Necesitamos hacer eso, hermanos. El apóstol nos enseña a través de la palabra del Señor que eso es una realidad en nuestra vida y nosotros tenemos que contemplar como una verdad y nos tenemos que despojar de aquel pecado antiguo, mediano, cercano, nos tenemos que despojar. ¿Por qué muchas veces no tenemos el gozo de la salvación de la vida cristiana en nuestras vidas? Hay algo en nuestro corazón que molesta. Y tenemos que aprender a despojarnos. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo de pasar estudiando tu palabra. Señor, cada uno de nosotros tenemos tantas debilidades. Señor, tú sabes que tenemos tantas limitaciones. Señor, tú sabes que te necesitamos. Y en esta noche, Padre, clamamos a ti como iglesia que somos, como tus hijos que somos. Ayúdanos, Señor, a identificar los pecados que cometemos. Ayúdanos, Señor, a entender y sobre todo a aprender a perdonar y a pedir perdón, Señor, sobre todo por los pecados que estamos cometiendo. Algunos parecen inofensivos, algunos, Señor, parecen muy simpáticos, pero, Señor, ayúdanos a entender que sin darnos cuenta estamos dañando a mucha gente. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por cada uno de los hermanos presentes. Dejamos el resto de la noche, de la jornada en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.